José Luis. Es un placer presentar esta serie de webinars organizado por el Comité Español de Automática. Es una iniciativa totalmente innovadora y pionera. Hasta ahora, pues, CEA había realizado webinars en diferentes áreas de interés y de investigación de CEA cada mes aproximadamente. Ahora estamos en un ciclo de webinars, un curso completo que yo creo que, igual que ha dicho el profesor José Luis Calvo de la Universidad de A Coruña, es innovador. Este curso pretende dar una visión global, pero también profundizar en muchos de los temas en las que se acoge la automática. El curso está organizado en 6 sesiones, desde octubre a noviembre, prácticamente todas las semanas, y va a hacer un recorrido por las diferentes aplicaciones, tecnologías y conocimientos que están en lo más alto de la vanguardia investigadora. Empezará hoy el profesor Blas Vinagre impartiendo una conferencia Universal Robots a modo de introducción, donde contará los orígenes de la robótica, la automática, inclusive de la inteligencia, en la cual hace más de un siglo, en 1920, el profesor Karel Čapek empezó a pensar esto y como dramaturgo de ciencia ficción, pues hizo una obra, RUR. En esta obra ya se deslumbraban cosas que hoy día nos parecen normales, pero claro, hace un siglo eran impensables. Robots autónomos que tomaban su decisión, que tenían inclusive un pensamiento muy similar a los humanos y un pensamiento social que es importante destacar en esta relación, en esta cooperación humano-propia. También impartirá la próxima semana una conferencia, la herencia de Turing, la inteligencia computacional, en la cual igualmente va a hacer un recorrido desde la máquina de Turing, que empezó durante la Segunda Guerra Mundial, que resolviendo diferentes problemas y dando de alguna manera origen a la que hoy día se denomina la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta interdisciplinar que se aplica en muchísimas ramas y engloba técnicas de inteligencia artificial algorítmica, de inteligencia artificial en los cuerpos de los robots, de los sistemas automáticos y en general pretende dar una visión de los nuevos avances y de cómo esto influye en las personas y en la sociedad. También hará una tercera conferencia, la herencia de Shannon, el papel de la información, en la cual también empezaremos hablando del profesor Shannon, que dio lugar al famoso teorema de Shannon y a una serie de líneas de investigación que hoy día son punteras, muy importantes para el control, las telecomunicaciones, y otros temas que hoy día estamos muy acostumbrados a tenerlo en nuestro teléfono móvil, pero no somos conscientes de ello. El día 11 de noviembre realizará una ponencia sobre ingeniería y medicina, tema evidentemente de gran actualidad hoy día durante la pandemia COVID-19, en la cual hará un repaso de cómo la ingeniería, la automática, los sistemas digitales, la inteligencia artificial puede ayudar en todos los temas médicos, médicos de asistencia quirúrgica, etcétera, pero también cómo en el futuro nos puede ayudar a prevenir y a paliar
y a combatir mejor este tipo de pandemias. En los sistemas ciberfísicos, que será una conferencia el 18 de noviembre, el profesor Blas Vinagre hará una revisión de los nuevos conceptos de la cuarta revolución industrial. Sistemas ciberfísicos, industria 4.0, industria conectada 4.0, cómo esto transforma el sector productivo, qué líneas de investigación tenemos aquí, cómo esto afecta al empleo y a la sociedad en general. Y por último, lo que cerrará este ciclo de conferencias, de webinar, será el 25 de noviembre, el hombre entre las máquinas. Cómo vamos a vivir entre las máquinas, entre los robots, entre los sistemas autónomos, cómo vamos a responder a estos retos y cómo la investigación puede ayudar, en definitiva, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es el objetivo final. Y yo creo que este recorrido tan amplio y tan esclarecedor de la historia y, por otro lado, de las nuevas tecnologías, nos va a ayudar muchísimo a entender qué es la automática y cuál es el rol de esta automática. Hay más de 140 escritos y yo creo que es un éxito. Quisiera felicitar al responsable en CEA, al catedrático de la Universidad de La Coruña, José Luis Calvo, por el esfuerzo de organizar esto, de realmente difundir, tanto para el público general como para el público especializado, doctorandos, postdoc, investigadores, este tipo de tecnologías, avances y aplicaciones. Blas Vinagre es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor ingeniero industrial. Ha trabajado en diferentes empresas desde el año 85 hasta 94, por tanto, tiene una visión doble, tanto desde el mundo académico como desde el mundo industrial y empresarial, y esto es muy importante. Desde 1994 es profesor de la Universidad de Extremadura, en el campus de Badajoz, y es catedrático hoy día del área de Ingeniería de Sistemas y Automática. Su currículum es muy extenso, ha liderado innumerables proyectos nacionales, internacionales, tiene más de 100 contribuciones en diferentes foros internacionales y, como destacar, podemos decir que en el año 2018 organizó las jornadas de automática en Badajoz, que fueron una de las mejores y de las más ricas que hemos tenido en la época pre-COVID. Muchas gracias, Blas, por apoyar CEA, por hacer actividades y por participar. El profesor Blas Vinagre ha recibido varios premios, premio a la innovación de la revista Mundo Electrónico en el año 87, ha sido galardonado con el Honor Award en el segundo IFAC Workshop de sistemas fraccionarios, en el cual es un gran especialista a nivel internacional y tiene pues, muchos discípulos que aplican el control fraccional en diferentes campos de la automática. Y también en el año 2011 ha recibido el galardón, el Best Paper Award, en el Congreso Mundial de la IFAC, que se celebra cada 4 años en Manila. Por tanto, es uno de los investigadores más importantes que tenemos en CEA, y esto yo creo que le va a dar muchísimo más respaldo a el valor de estas conferencias y de estos seminarios. Y sin más, quisiera agradecer otra vez a José Luis Calvo, también a Ramón
Costa de la Universidad Politécnica de Cataluña y, por supuesto, a Blas por hacer esta iniciativa que creo que va a ser muy importante para nuestra sociedad y para todos los inscritos en este curso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Empiezo, José Luis? Sí, adelante, Blas. Comparte la pantalla cuando quieras y... Voy a compartir pantalla. Por favor, me avisas, José Luis, si todo está bien. ¿Estáis viendo la presentación? Estamos viendo la presentación ya. Muy bien. Pues nada, adelante, Blas. Muy bien. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a José Luis, sobre todo, por su interés y por su trabajo para que este curso o minicurso sea posible, y a la directiva de CEA y a Carlos Balaguer por la presentación. En fin, eso yo espero que el curso no defraude, ¿eh? Así lo espero de verdad. Bien, lo que vamos a hacer hoy es una especie de introducción y recorrido general a lo que va a ser el curso. Quisiera en primer lugar utilizar algunas palabras que no son mías, a modo de justificación. Al parecer, Niels Bohr comenzaba sus clases diciendo a los estudiantes que debían considerar cada frase que dijera como una pregunta. Y un filósofo tan importante como Ludwig Wittgenstein, pues escribió que por más de una razón lo que publico, entiéndase, lo que digo aquí en estas charlas, tendrá puntos de contacto con los que otros escriben hoy. Si mis anotaciones o mis comentarios no portan ningún sello propio que las señale como mías, no quiero tampoco reclamarlas ya como mi propiedad. Si estos dos grandes personajes fueron tan humildes, yo no voy a ser más pretencioso. Bien, vamos a hablar un poco de el mundo artificial en el que estamos viviendo ahora mismo. Jorge Luis Borges escribía en un poema de 1958, El Golem, que los artificios del candor del hombre no tienen fin. Y en una novelita muy curiosa y muy extraña del inglés Thomas Carlyle, decía: débil y de talla pequeña, el más débil de los bípedos, sin embargo, es capaz de emplear y diseñar herramientas. Con ellas la montaña de granito se convierte en polvo ante él. Amasa el hierro candente como si fuese una pasta blanda, y los mares son su calzada y los vientos y el fuego sus impracticables corceles. En ninguna parte se le encuentra sin herramientas. Sin herramientas no es nada, con herramientas lo es todo. Bien, pues vamos a hablar un poco de este mundo artificial, de estas herramientas que el hombre o que hemos creado y a dónde nos han conducido y a dónde nos pueden conducir. Evidentemente que pondremos un especial énfasis en aquello que tenga que ver con la cibernética o con el control o con la información. Bien, en el año 1921, hace ahora 100 años, se estrenó en el Teatro Nacional de Praga, que es el que está en la diapositiva, una obra que estaba llamada a causar un gran revuelo. Esa obra se llamaba Robots Universales Rossum. Hay que tener en cuenta que Rossum era el dueño de la fábrica, digamos, de robots, pero Rossum viene de razón. Y robot venía de una palabra checa que significa trabajo servil. Bien, la idea de utilizar esta palabra tiene una historia curiosa. En 1920, los hermanos Joseph, Karel y Elena Čapek estaban pasando unas vacaciones en un balneario que está al noreste de Eslovaquia, de lo que hoy es Eslovaquia, en la frontera con la República Checa. Y Joseph, que entre otras cosas era pintor, mientras estaba pintando en el jardín, se le acercó su hermano Karel, el autor de la obra, y dijo: escucha, Joseph, creo que tengo una idea para una obra de teatro. Joseph, que estaba ocupado pintando, dijo: ¿de qué tipo? Se lo contó Joseph y le dijo: bueno, entonces escríbela. Y Karel le respondió: pero no sé cómo llamar a estos trabajadores artificiales. Podría llamarlos labori,
pero me parece demasiado libresco. Y Joseph les dijo, pues entonces llámalos robots. Y todo esto sin prestarle mucha atención. Donde ven ahí esa estrella y Pax era la casa donde se quedaron los hermanos Capek en aquel 1920. Y estos son Joseph y Karel. Joseph es el de las gafas. Joseph había escrito años antes, porque pintaba, escribía, hacía un montón de actividades. Había escrito unos años antes un relato que se llamaba El borracho, y donde el protagonista tenía un alter ego que era mecánico. Y después, en 1924, escribió un ensayo titulado Homo Artefactus. Esos son, que están viendo, son dibujos de Joseph Capek para ese ensayo. En ambos casos, y en algún otro texto que había escrito incluso juntos, tienen un texto que es una especie de precuela, podríamos llamar, o antecesor, mejor dicho, de lo que sería Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Ellos, en todos los casos, donde intervienen máquinas con forma humana, lo llaman autómata, en lugar de robot. Bien, esta obra de teatro, que se había estrenado en 1921 en Praga, al año siguiente se estrenó en varias ciudades del mundo, entre ellas en Nueva York. Sin embargo, en Nueva York, que tuvo éxito, pero el entendimiento fue muy diferente y merece la pena comentarlo. Incluso se puede ver en el traje que emplearon en una y otra representación, mientras que en Praga era una persona con un atuendo, con un uniforme. En Nueva York y en otras representaciones era una especie de máquina. En una crítica que salió en aquellos momentos, se decía: el dramaturgo libera su imaginación y la deja volar sin restricciones, y su audiencia está encantada de acompañarlo en un viaje que supera incluso los sueños más locos de Julio Verne. Ruhr es un super melodrama, un melodrama de acción más idea, una rara combinación en nuestro escenario. Bien, se podría pensar que Karel Capek estaba muy feliz con el éxito de su obra, pero no era del todo así. No era del todo así. Él cuenta unos años después, y lo contó varias veces porque no se cansaba de contarlo para que se entendiese su obra, cómo surgió la palabra robot. Bueno, se le había sugerido su hermano, pero ¿por qué la buscaba? ¿Por qué buscaba una nueva denominación? Dice: los robots fueron el resultado de viajar en tranvía. Permítame, o piensen ustedes que en vez de tranvía dice metro, ¿verdad? Porque es lo que está haciendo. Un día tenía que ir a Praga en el tranvía suburbano y estaba incómodamente lleno, algo muy familiar para muchos, ¿verdad? Yo estaba asombrado por cómo las condiciones modernas hacían que la gente no observara las comodidades comunes de la vida, no estuviera en cuenta, ¿verdad? Estaban apiñados, tanto en el interior como en las escaleras, no como ovejas, sino como máquinas. Comencé a pensar en humanos no como individuos, sino como máquinas, y de camino a casa estaba pensando en un término que se refiriera a seres humanos capaces de trabajar, pero no de pensar. Esta idea está expresada por una palabra checa, robot. De forma que hubo un malentendido, pero un malentendido que ha dado muchos frutos. Mientras que para Karel Capek el peligro era que los humanos perdiesen su humanidad, la metáfora era trabajadores deshumanizados por una labor embrutecedora. Por eso les puso robot. Y por eso los robots de la obra son biológicos, no son mecánicos. Y por eso su hermano Joseph le sugirió la palabra robot y no autómata que él mismo había empleado. El peligro se entendió, por otra parte, o en otros medios, se entendió que el peligro eran las máquinas que usurpan el puesto de los humanos. Y la metáfora que había hecho el autor era de un logro de la ingeniería mecánica. Bueno,
hoy podríamos decir no solo mecánica, sino cibernética. La denominación tendría que ser autómata de naturaleza artificial y lo más importante, o lo que resume todo esto, mientras que Karel Capek estaba pensando en un hombre simplificado por métodos naturales o artificiales, lo que se entendió era en una máquina complicada o compleja como es un robot. Pero este malentendido pues tuvo sus frutos y resucitó o suscitó temas que habían estado en el mundo, en la mente de algunos pensadores durante mucho tiempo. La colaboración hombre-máquina, la creación de máquinas con forma humana, las máquinas que liberan al hombre del trabajo esclavo, la posibilidad de máquinas más inteligentes que el hombre y la posibilidad de que haya una rebelión de las máquinas. Bien, un siglo después, exactamente un siglo después, se cumplió en enero, nosotros nos levantamos una mañana y dejamos la rumba limpiando la casa, cogemos el teléfono móvil y abrimos a distancia el garaje o programamos la calefacción. Cogemos nuestro coche y se nos va informando del tiempo o de las noticias, con una red de satélites o con la ayuda también de drones podemos ver cómo está el tráfico, por dónde tenemos que ir. Con un reloj de pulsera o unos sensores especialmente distribuidos podemos ir visualizando, monitorizando diversas magnitudes biológicas, variables biométricas. Puede que la vida nos haya deparado con un problema de diabetes y entonces una bomba automática de insulina nos va inyectando esto para que no tengamos ningún problema. Cuando llegamos a el trabajo, pues unos asistentes cibernéticos, llámese Alexa, llámese Siri, llámese como sea, nos dicen buenos días y nos recuerdan la agenda, a lo mejor. Si estamos en una fábrica o estemos donde estemos, pues damos un paseo por ella, por el centro de control y vemos que todo va bien. En definitiva, que no hace falta que ningún humano intervenga. Bien, si eso es ha ocurrido a solo un siglo, ¿verdad? ¿Cuál será nuestro horizonte de expectativas? O sea, ¿qué podemos esperar razonablemente en el futuro? Bien, en 1934 Lewis Mumford publicó un libro denominado Técnica y Civilización. Y en un anexo de ese libro enumera los inventos desde el siglo X hasta el que hace un breve resumen hasta el siglo XIX, porque el libro es de 1934. Yo me he permitido hacer un ejercicio que no pretende ser riguroso, de poner el número de inventos que Mumford enumera y tratar de ajustarlos con una curva. No he podido con una curva solo. Ustedes observan una discontinuidad en el siglo XVIII. Y observan una especie de outlier, ¿verdad?, en el siglo XV-XVI, que viene dado por la presencia de Leonardo da Vinci. Pero sí merece la pena insistir en que a partir del siglo XVIII vemos que para ajustarme a la curva he tenido que cambiar la velocidad de crecimiento. Bien, si nosotros hiciéramos una extrapolación hasta el siglo XXV, sería errónea, pero siguiendo la misma ley que hemos seguido, vemos cómo se dispara esa curva. En el libro 12 de la Odisea, Homero cuenta cómo Ulises con sus compañeros tiene que pasar un estrecho, tiene que huir o tiene que no escuchar a la sirena. Y en ese estrecho hay dos monstruos que se llaman Escila y Caribdis. Escila tiene muchas bocas y Caribdis es una especie de sifón que se traga a los marineros. Bien, yo uno de los propósitos de estas charlas
es tener algo más de información, no porque yo la vaya a dar, sino que me acompañéis en estas reflexiones, sobre, para no caer ni de un lado de los integrados, de los que dicen que la tecnología, los avances no tienen ningún problema y todo es estupendo, ni tampoco de los apocalípticos, de decir que vamos al desastre y el futuro humano es muy negro. Para ello, tenemos que comenzar, o creo que es bueno comenzar, con el marco en el que estamos, en cómo hemos llegado a estar en el mundo artificial que compartimos, que gozamos y que sufrimos. Bien, es bien sabido que el origen de la civilización está en lo que se llama la media luna fértil, ¿no? Aparte de China e India. Y lo mismo que la ruta de la seda, podríamos trazar una ruta de la técnica. De forma que si nosotros nos vamos hasta la época preindustrial, en un estudio que hace Joseph Needham, que es Ciencia y Civilización en China, yo lo he cogido de una versión abreviada, pues pone en la balanza hasta 26 inventos hechos en Oriente, el papel, la porcelana, la supresión Cardan, el mecanismo de escape del reloj de péndulo, el compás magnético, hasta 26, y solo 3 había hecho hasta entonces Occidente: el tornillo, la bomba de impulsión o el cigüeñal. Bien, esto cambia radicalmente a partir de ese momento. Y podíamos enfocarlo de diversas maneras, pero una forma de verlo es que esto es la consecuencia de 3 o de 4 oleadas. Una que viene con el nacimiento y el desarrollo del pensamiento especulativo en Grecia. La siguiente, eso se da a partir del siglo V, VI a.C. La siguiente, que se da con la adopción de la matemática como el lenguaje de la ciencia y de la técnica, en el siglo XVI, XVII. Otra oleada fundamental viene con la creencia en el progreso, y la última, o una de las últimas, con la incorporación de las ciencias de la vida al corpus de las ciencias duras, vamos a llamarle así. Bien, esas 4 oleadas nos han traído hasta el mundo que hoy compartimos. Todo comenzó en Grecia, en lo que hoy es Turquía. De ahí pasó a Atenas, en Mileto, en Éfeso, en Samos. De ahí pasó a Atenas, de ahí pasó a Sicilia, a Agrigento, y al sur de Italia, a Elea. Ahí estuvieron todos los filósofos que se llaman presocráticos. Y ahí nació el paso de la religión a la filosofía, vamos allá. O hoy diríamos a la ciencia, al conocimiento. Bien, eso se extendió por todo el mundo helenístico y se concentró en un momento en Alejandría. Y de Alejandría y Atenas fluyó a Roma, y con Roma a todo el Mediterráneo con la expansión de su imperio. Todo lo que habían hecho los filósofos hasta ese momento quedó como embalsamado en los elementos de Euclides, y no se hizo mucho más en Occidente sobre el asunto. Todo lo que se produjo principalmente en el mundo árabe. Hasta que llegó el momento en que la ciencia hizo uso de la matemática como lenguaje. En torno a la figura de Descartes, de Newton y de Leibniz, con su invención de la geometría analítica, con la invención del cálculo infinitesimal, diferencial, ¿verdad? Con la invención en definitiva, de la dinámica, pues empezaron las matemáticas a ser el lenguaje universal de la ciencia. Esto vino reforzado
con la idea del progreso. Y la idea del progreso, por reducirla brevemente, por hablar brevemente, es la idea de que se puede obtener una sociedad feliz en este mundo. Cosa que para nosotros podría parecer evidente, pero no era tan evidente antes del siglo XVIII. Esto se evita sobre la base del poder sobre los sucesos externos y, por tanto, tiene una dinámica que está regida por la realimentación positiva. La última oleada viene con la inclusión de las ciencias de la vida entre las ciencias duras, puras o exactas. Y por poner una fecha, eso digamos que tiene su origen en la obra del crecimiento y la forma de Darcy Thompson, donde él ya mismo decía: de la química de su época y generación, Kant declaró que era una ciencia, pero no ciencia, ya que el criterio de la verdadera ciencia yace en su relación con las matemáticas. Y nombra a Roger Bacon diciendo que la ciencia es la puerta y la clave del conocimiento. Entendamos para Roger Bacon, como tendremos ocasión de ver después o a lo largo del curso, es ciencia, no quiere decir lo que nosotros queremos decir con ciencia, sino simplemente conocimiento. Bien, eso, las curvas que puse antes son una burda aproximación a algo que ya dijo en 1904 y en 1909 Henry Adams, en un artículo de 1909, pero también en un libro que es un libro, por otra parte, delicioso, que se llama La educación de Henry Adams. En el penúltimo capítulo habla de la ley del crecimiento. Y entonces él allí hace mención de distintas fases: la fase mecánica, la fase eléctrica y la fase etérea. Más adelante veremos qué se podría entender por esa fase etérea. Bien, pues el protagonista de esta historia no es otro que la máquina. Es cierto que las civilizaciones orientales habían desarrollado máquinas, pero no tenían la idea de máquina como elemento fundamental de civilización. Eso tuvo que venir Occidente y el desarrollo que hemos visto para que la máquina fuera un elemento civilizador. Bien, ¿qué es brevemente o qué podemos entender como máquina? Pues en principio una máquina es un dispositivo que transforma energía o a partir de una fuente de energía natural, pues provoca una fuerza o un movimiento. Al fin y al cabo, energía, una máquina es una especie de isla de entropía negativa, ¿verdad? Que transforma energía en energía. Durante muchos años, las máquinas fueron simplemente combinaciones de las que en el Renacimiento se dijeron que eran las máquinas básicas, ¿no? Entonces la palanca, el torno, la polea, el plano inclinado, la cuña, el tornillo, con eso podemos construir máquinas relativamente complejas, como esa que tenemos en la IBAG. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de máquinas ahora, nuestras máquinas modernas, ya sea una lavadora o sea un automóvil, no hace falta irse más lejos, cosas bien cotidianas, vemos que esta definición nos satisface, porque nuestras máquinas no solo son más potentes porque emplean ya no la energía eólica o la energía animal, sino que porque emplean la energía eléctrica o la atómica. No solo son más potentes, sino que son más complejas. Y lo que le da esa complejidad es el uso de la información. Y uno de los hitos, no digo que de ahí venga todo, digo que uno de los hitos de uso de la información es la publicación en 1948 de la Teoría matemática de la información de Claude Shannon, donde dicen que a sugerencia de von Neumann empleó el término entropía. ¿Y por qué habla el término entropía? Pues lo empleaba porque él estuvo estudiando
tú medías la cantidad de información, como veremos en uno de estos días, como una medida también de la incertidumbre. Y la incertidumbre es una especie de ruido. Y a eso lo asimiló a la entropía en termodinámica. Bien, una vez que la información es análoga a la energía, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que las máquinas ya no son solamente un dispositivo que transforma energía, sino un dispositivo que transforma energía o información. Bien, últimamente, además, han aparecido, ¿verdad? Esto es de 1959, pero se están poniendo de moda ahora. Aparecieron unas máquinas muy pequeñas, las que siempre han estado ahí, pero no las veíamos. En una conferencia que dio Richard Feynman en Pasadena en 1959, pues comentó que un amigo suyo le había sugerido la posibilidad muy interesante para máquinas relativamente pequeñas. Como su amigo era médico, le dijo que, aunque fuera una idea muy loca, sería interesante en cirugía que te pudieras tragar al cirujano. Lo pusieras al cirujano mecánico, decía, artificial diríamos nosotros, en los vasos sanguíneos, y va hasta el corazón, entra y mira alrededor. Y si hay algo que está mal, lo repara e informa al mismo tiempo al exterior de lo que ha ocurrido. Y podíamos tener otras máquinas funcionando por ahí dentro. Bien, lo que no sabíamos es que ya teníamos esas máquinas funcionando dentro. Y son las máquinas moleculares y motores moleculares que se mueven en un entorno no newtoniano, sino browniano. Bien, pues nosotros pronto estaremos en disposición, la sociedad pronto estará en disposición de cumplir con estas ideas locas del amigo de Feynman y poner máquinas dentro de nosotros que ayuden a reparar lo que tenemos mal en nuestro cuerpo, imitando a las que ya teníamos, de las que ya nos había dotado la naturaleza. Bien, pero cuando hablamos de robot, autómata, no pensamos en esta máquina, o pensamos, si queréis, en un tipo particular de máquinas. Y vamos a acercarnos un poquito más a ellas. Bien, cuentan, porque evidentemente no parece que sea verdad, pero podría serlo, que el hermano Roger Bacon, era fraile, se juntó con otro fraile y quisieron construir un muro para defender Inglaterra, y ese muro era de latón. Pero Roger Bacon dijo que primero tendrían que construir una cabeza de latón que les explicara cómo construir el muro. Allí estuvieron unos cuantos años construyendo la cabeza y un espíritu, cuando la tenían construida, les dijo que si tendrían que estar presentes cuando la cabeza hablara, si querían enterarse de cómo hacer lo que querían hacer. Bien, pues Roger Bacon y su colega estuvieron durante mucho tiempo pendientes de si la cabeza hablaba y la cabeza no hablaba, de forma que, muertos de sueño, le dijeron a un otro fraile: oye, quédate pendiente de si la cabeza habla y nos avisas. Bien, cuando ellos estaban dormidos, la cabeza habló y dijo: el tiempo es. El fraile dijo: bueno, esto es demasiado insípido para que yo despierte a nadie con los cansados que están. Una media hora más tarde, la cabeza dijo: el tiempo era. Y tampoco avisó a nadie. Y media hora más tarde, la cabeza dijo: el tiempo ha pasado. Se cayó y se rompió en el suelo. Bien, evidentemente esto creo que no pasa de ser una historia divertida, pero sí que nos dice que la idea de hacer un ser artificial semejante al hombre ha existido desde siempre. Y la cabeza o la mente no es solo el último bastión que se quiere conseguir. Porque ya en el siglo XVI, Paracelso hablaba de cómo hacer el homúnculo, de cómo fabricar un hombre.
Y la receta que da no es muy diferente a la que se emplea para la fecundación in vitro. El homúnculo de Paracelso, el golem de Praga, si habéis ido a Praga, pues veréis en el cementerio judío que está la tumba del rabino que dio vida al golem, ¿no? O el Frankenstein de Mary Shelley, son lo que podríamos llamar robótica metafórica, seres creados por el hombre, tengan un origen biológico o no, porque el golem era de barro. Pero ya hay un cambio significativo entre el golem y Frankenstein. Mientras que el golem estaba, la vida se la insufló la palabra de forma análoga al relato de la creación judío-cristiana, Frankenstein está creado por un científico y la vida le viene a través de la electricidad. Es un notable cambio que se dio a finales del siglo XVIII. Paralelamente a esta robótica metafórica, se estaba desarrollando desde los orígenes de la antigüedad otra robótica, ¿verdad?, en los dispositivos de Herón de Herón, en Ctesibios, por ejemplo, el pato de Bucansón, o diversos autómatas, ¿verdad?, que escribían o que tocaban el piano. Algunos sale que jugaban al ajedrez, aunque luego veremos que no es así. Bien, pero todos estos autómatas, ¿verdad?, eran dispositivos mecánicos, eran construcciones. Y hoy, a finales del siglo XIX, esta industria de este autómata pues casi desapareció y hoy pervive pues más bien en los juguetes o en la animatrónica que se utiliza para el cine o para el divertimento. El autómata cibernético es otra acepción de autómata. Y el origen o una visualización la podemos ver en el reloj de péndulo, con su mecanismo de escape. Ahí podemos ver que eso es un dispositivo que va pasando de un estado a otro y que da una salida que se visualiza en las agujas, ¿no? Si este autómata admitiese entradas externas, podríamos generalizarlo, y si además de ese dispositivo mecánico pasamos a una abstracción matemática, pues pasamos a los modernos autómatas cibernéticos o a las máquinas de estado, de las que el más general y el más cotidiano es el ordenador. Esto ha sido posible, toda la teoría de autómatas, entre otras contribuciones, a tres fundamentales. Una, a la contribución de Turing en 1936, cuando su artículo en números computables habló de su máquina universal y que esa máquina universal tenía una memoria infinita, pero aún así, siendo una abstracción, ¿verdad?, porque no tenía realización directa, ha servido y sirve para construir no solo máquinas, sino para construir teoremas sobre computación. Esto se completó unos años más tarde, cuando McCulloch y Pitts vieron la utilidad de imitar al sistema nervioso, sobre todo en lo que tenía de naturaleza todo o nada, con la activación de las dendritas, la activación de las neuronas y el uso de la realimentación para poder realizar diversos procesos. Y finalmente, todo esto se completó, el paquete, digamos, básico, se completó cuando se tuvo, a través de los trabajos de Norbert Wiener y otros, se tuvo al azar en cuenta, tanto en el entorno como en la máquina. Y se vio que aquello que se había considerado durante tanto tiempo, por supuesto en el tiempo de los autómatas mecánicos, que eran determinísticos, como en la primera parte de la vida de los autómatas cibernéticos, de la teoría de autómatas, en la que eran determinísticos, lo que era aleatorio o el ruido
se consideraba que era una perturbación, pero pronto se vio que se podía sacar utilidad de considerar ruido en el entorno o en la máquina. Aquí pongo un ejemplo muy simple, que para vosotros será muy básico, ¿eh? Pero las posibilidades que tiene un ordenador hoy en día, ¿verdad?, permiten utilizar un método tan bruto, digamos, como el método de Monte Carlo, si queremos calcular el área bajo esa curva. Claro, esa curva es muy fácil, nosotros integramos y ya está, es una integral de las directas, ¿eh? Pero si quisiéramos saberla, sin saber nada de matemáticas, salvo las básicas, sumar, podríamos utilizar el método de Monte Carlo. Y si tuviéramos a nuestra disposición infinitos recursos, pues contrataríamos un helicóptero, iríamos con un montón de picas, suponer que eso es una parcela, y iríamos soltando picas por todos sitios, y luego lo que hacemos es contar las picas que estén de este lado de la pared, contar las otras y ya sabemos la proporción que hay entre una y otra. Bien, pues algo como esto es lo que hace el método de Monte Carlo, o otros métodos se utilizan. Amazon, por ejemplo, en sus almacenes, en lugar de darle un sitio predefinido a cada cosa, pues allá donde encuentra un hueco, coloca el producto, apunta a dónde está y así optimizan tanto el tiempo como la distancia que tardan en ir a por un producto. Bien, pero ya sea la máquina que viene del griego mecos, que significa medio para algo, o robot, que viene de trabajo esclavo, o autómata, que viene del griego automatai, o automaton, que significa con voluntad propia y que está por primera vez en la Ilíada, en Homero, diciendo cuando era picó obviamente la fusta de los caballos y al abrirse solas, en el griego pone automatai, rechinaron las puertas del cielo. Bien, pues hoy día parece que aunque tienen un origen diferente y debieran tener una aplicación diferente, distinta, ¿verdad? Pues el uso de máquina, de autómata o de robot parece una cuestión de gustos y podríamos hacer clasificaciones de todo tipo, como hace Jorge Luis Borges en su cuento El idioma analítico de John Wilkins. Él cita una enciclopedia antigua donde están clasificados los animales como pertenecientes al emperador, embalsamados, amestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, etcétera, que acaban de romper un jarrón que de lejos parecen moscas. Bueno, pues de la misma forma nosotros podríamos coger cualquier criterio para clasificar las máquinas, parece que podríamos coger, y decir esto es un robot, esto es un autómata, esto es un androide, esto es un... En fin, le podríamos poner muchos elementos. Bien, me vais a perdonar, pero en este momento, y perdonad porque lo olvidé antes, tenéis que hacer, os voy a dejar un minutillo y medio, ¿verdad? Porque para hacer un mínimo control de asistencia tenéis que escanear ese código QR. En todas las presentaciones existirá en un momento determinado. No que no quiera ocultar el momento, es que no sé en qué momento va a estar. Así que esperamos un minutito y medio. Si a alguien no le diera tiempo, pues después yo pongo otra vez transparencia y ya está.
Le damos 30 segundos más y ya está. Seguimos. Bien, pues vamos a continuar. Ya vamos hacia el final. Bien, todas estas máquinas parece que nos orientan hacia una máquina global. Cuando a finales del 19 se empezaron a desarrollar partes de un producto, las cámaras de montaje, a propiciar y a promover la división del trabajo, se empezó a hacer posible, ¿verdad?, incluso que el hombre fuera parte del sistema productivo, un elemento más de la maquinaria, como nos mostró tan lúcida y graciosamente Charles Chaplin en tiempos modernos. Esto tuvo uno de sus hitos en las cadenas de etiquetado en la industria cárnica en Chicago en los años 70, donde pues había una sola función que se hacía en cada puesto y a través de cintas transportadoras pues se iba pasando de un proceso a otro. Estos sistemas podríamos llamarlo que eran mecanizados, vamos a llamarle así. Porque para que un sistema esté automatizado, tiene que regularse por sí mismo. Y eso no se logra sino con la inclusión de la realimentación. Ese elemento que es ubicuo porque está casi en todas partes, incluso en nuestro cuerpo, y que realmente es el módulo fundamental de la inteligencia y de la automatización, porque combina los dos elementos que hacían o que eran los constituyentes de la cibernética de Norbert Wiener, la comunicación y el control, la información y el control, la información y la computación. La realimentación exige información y tomar decisiones en función de esa información. Eso ya nos ha permitido, pues, tener máquinas, o sea, fábricas totalmente automatizadas, tener lo que llamamos sistemas ciberfísicos, donde pues conviven elementos cibernéticos y procesos de los que llamaríamos físicos. Y esto ha sido posible gracias a las dos cosas, a la computación y a la información. Evidentemente, la información ha estado siempre ahí, pero en una reciente, o no tan reciente, biografía de Claude Shannon, dice, por supuesto, la información existía antes de Shannon, como los objetos tenían inercia antes de Newton. Pero antes de Shannon era escaso el sentido de la información como una idea, como una cantidad medible, un objeto preparado para la ciencia dura. Antes de Shannon, la información era un telegrama, una fotografía, un párrafo, una canción. Después de Shannon, la información queda enteramente extraída en bits. Como los geómetras someten un círculo en la arena y el disco solar a las mismas leyes, y los físicos la oscilación de un péndulo y las órbitas de los planetas las mismas leyes, Claude Shannon hizo de nuestro mundo posible alcanzando la esencia de la información. De forma que realmente hoy, ¿qué es un sistema ciberfísico? Depende de dónde queramos poner la frontera. Porque están regidos por dos leyes que podríamos llamar, esto está cogido de un artículo y él le lleva dos ejes, la ley de Moore, la de los transistores que se pueden integrar en un microprocesador, y la ley de Metcalfe, que dice algo así como que el valor de una red de comunicación aumenta con el cuadrado del número de los usuarios. Bien, pues nosotros esos sistemas ciberfísicos que contemplan información y computación,
Con la ley de Moore podemos pasar de automáticos, adaptativos, autónomos, y con la ley de Metcalfe de individuales a en conjunto, de forma que no solo tengamos automáticos, adaptativos o autónomos, sino distribuidos, conectados o colaborativos. Como veremos, esto tiene que ver con los niveles que se alcanzan de la inteligencia de una máquina que dio Marvin Minsky. Yo prefiero llamarle a estas dos ley de la, o sea, estos dos ejes, eje de la computación y eje de la comunicación, o si queréis, eje Turing y eje Shannon, pero es cuestión de gusto. Bien, para finalizar, volvemos a esas leyes, esa ley de las fases mecánica, eléctrica, etérea, que Henry Adams tomó de las fases por las que pasa una sustancia al someterla a una determinada temperatura y presión, ¿verdad? Entonces, él decía que en cada equilibrio o fase empieza y termina, o sea, cuando se llega a un punto crítico. Y la mente existe en preguntarse qué pasaría si cada sustancia fuese soluble en una sustancia más volátil. Y ninguna fase de hipersustancia más sutil que el pensamiento puede jamás concebirse. La región de la matemática pura y de la metafísica es el último y universal solvente. Bien, esa fase etérea, mecánica, eléctrica, etérea, puede no ser otra que la fase en la que estamos ahora, ¿verdad? En la fase donde lo que prima es la computación y la información, elementos puramente abstractos y que podrían ser etéreos, lo mismo que dijo Platón en el Timeo del último elemento, el más brillante, que es el éter. Bien, pues hagamos recapitulación y veamos un poquito el programa que tenemos de aquí en adelante, con objeto de, si queréis hacer alguna pregunta, pues que tengamos tiempo, sin extendernos demasiado. Bien, la analogía del relojero, ¿verdad? Esa de que un diseño inteligente exige un diseñador inteligente, y que se ha utilizado muchas veces para tratar de probar la existencia de Dios, y para otras muchas cosas. Puede que se esté volviendo contra nosotros, si nosotros pensamos en el mundo o en el universo como un enorme mecanismo, ¿verdad?, diseñado por una mente inteligente, claro, eso era relativamente cómodo cuando las máquinas eran mecánicas y por lo tanto estaban a mucha distancia de nosotros. Pero con las máquinas actuales, que no están a tanta distancia de nosotros, ¿verdad? Porque el que más y el que menos es un medio cyborg, ¿verdad? Porque tiene un implante coclear, porque tiene una bomba de insulina, porque tiene los dientes puestos como implantes, porque tiene un tornillo en la cadera, porque tiene un marcapasos, porque tiene un montón de cosas, ¿verdad?, que no le podríamos llamar cyborg, ¿verdad? Pues considerar que todo el universo es una máquina nos deja en una situación un poco comprometida. Porque en ese caso admitiremos a las máquinas entre los sujetos morales con sus responsabilidades, sus derechos y sus deberes, cosa que ya se está haciendo, ya hay artículos y libros sobre los derechos de los robots. Incluso hay un artículo muy gracioso que pone un ejemplo de cómo un robot rellena la solicitud de trabajo, ¿no?, poniendo sus características físicas y tal. Entonces, admitiremos a las máquinas entre los sujetos morales con sus responsabilidades, sus derechos y sus deberes, o ingresaremos nosotros en su reino y seremos como los robots de Capek. O sea, iremos a máquinas complicadas o a hombres o humanos, mejor dicho, simplificados. Tal vez, escribió Norbert Wiener en un libro posterior a su famosa cibernética, El uso humano de los seres humanos, tal vez hemos modificado nuestro entorno tan radicalmente que ahora tenemos que modificarnos nosotros mismos para existir en él.
Y si de lo personal vamos a lo social, ¿no? Perdón, aquí les ponía un ejemplo de cómo esto en 1915 era una de las banderas de del futurismo, ¿verdad? Encarnado ahí por Marinetti. Decía, no cabe duda de que al admitir la hipótesis transformista de Lamarck, hay que reconocer que aspiramos a la creación de una especie humana en la que la angustia moral, la bondad, el afecto y el amor, los singulares venenos corrosivos de la energía vital, los únicos interruptores, como que interrumpen nuestra poderosa electricidad fisiológica, serán abolidos. Y él abogaba por una simbiosis entre el hombre y la máquina. Bien, no olvidemos que Marinetti es uno de los, digamos, de los que dio alas al fascismo de Mussolini. Aristóteles en su Política nos daba una definición extraordinaria y simple de lo que es no solo la máquina, sino sobre todo el área de la automática y los diversos campos. Decía, si todos los instrumentos pudieran cumplir su cometido obedeciendo las órdenes de otro o anticipando a ellas, como cuentan de las estatuas de Dédalo o de los trípodes de Hefesto, de los que dice el poeta, que entraban por sí solos, automáticamente, en la asamblea de los dioses, si las lanzaderas tejieran solas y los pectros tocaran solo la cítara, los maestros no necesitarían ayudantes ni esclavos los amos. Bien, esa era la idea de Aristóteles, y esa es la idea de mucha gente con respecto a los avances tecnológicos, y ojalá todo fuera así, pero no olvidemos lo que nos advirtió Karl Marx en El Capital, en el libro 1, ya en 1867. Decía, bueno, estos paganos, él cita esta misma texto de Aristóteles, dice, estos paganos tenían muy buenas intenciones, eran muy inteligentes, pero sabía muy poco de economía política y de cristianismo, decía él. Como ha descubierto el Sagat Bastiat, y antes que él, el aún más astuto Maculloch, que no sé quiénes son esos señores, esos paganos no entendían nada de economía política ni de cristianismo. No comprendían, entre otras cosas, que la máquina es el medio más seguro para prolongar la jornada laboral. Quizá algunos hayamos tenido alguna experiencia de esto, ¿verdad? Bien, pues recordando cómo serán cuáles serán las próximas sesiones, os lo termino y quedo a vuestra disposición para contestar las preguntas si hay alguna. Dejo de compartir pantalla y si queréis que comparta, pues me lo decís. Muy bien, Blas, muchas gracias. Voy a dar privilegios a la gente para que pueda... ¿He dejado de compartir pantalla? Sí, ya has dejado de compartir. Vale. He dado privilegios a la gente para que pueda activar el micrófono y que puedan intervenir si lo estiman oportuno. Muy bien. Cuando menos nos has hecho pensar, ¿no? El hecho de lo que acabas de decir, robots que cumplimentan solicitudes de trabajo, las máquinas que nos obligan a trabajar más, etcétera. Pues son afirmaciones pues, que quedan ahí, ¿no? Pues nada, eso. Abrimos un turno de intervenciones. Creo que todos podéis activar el micrófono si lo estimáis. Y nada. ¿Alguien que quiera intervenir? Si tuvieseis problemas, indicádnoslo por el chat. He tratado de resolver los problemas que hubo, sobre todo con la cumplimentación del formulario. Sí, Ricardo Sanz levantó la mano. Por favor, Ricardo, activa el micrófono. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí, perfectamente. Sí. Adelante. Enhorabuena, Blas, por tu charla, me ha parecido excelente. Y yo quería saber tu opinión respecto a algo que comentabas de si las máquinas van a acabar humanizándose o los humanos nos vamos a acabar mecanizando. En ese espectro, ¿cuál es tu opinión sobre ello?
Bueno, no tengo una opinión definida. Ya iremos viendo a lo largo de este curso qué ideas se pueden explorar, pero yo creo que va a haber inevitable... Las máquinas no creo que lleguen a humanizarse. No creo que llegue a humanizarse. Ahora, el ser humano tendrá mucha parte de máquina, porque de hecho, bueno, lo tenemos, somos máquinas biológicas. Esto implica cuestiones mucho más profundas que a veces cuando estamos metidos en nuestro trabajo, ¿verdad? Pues nos pasan desapercibidas y creemos que estamos solucionando algo. Y todos sabéis que las esperanzas que estaban puestas en la inteligencia artificial hace 60 años, pues están muy lejos de cumplirse, y se esperaban cumplir en 10 años, ¿no? Incluso en aquellos días había gente que le preguntó a un profesor o le dijo a un profesor en el MIT, uno que era filósofo, le dijo, alumnos de Marvin Minsky, le dijeron, vosotros los filósofos habéis estado 200 años, perdón, 2000 años intentando averiguar qué es la mente. Y nosotros, los ingenieros y científicos, con la inteligencia artificial lo vamos a averiguar en pocos años. Claro, eso no deja de ser una confesión de ignorancia, aparte de petulancia. Entonces yo creo que la diferencia entre máquina y humano siempre existirá, pero lo que también creo es que esa diferencia se va a ir reduciendo. Es que esa diferencia se va a ir reduciendo. Porque claro, una cosa es computar y otra cosa es pensar. Y quizá como estamos hablando de la mente o de cosas que son intelectuales, creemos que estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Pero máquinas más poderosas que nosotros ya teníamos. Una excavadora es más poderosa que nuestras manos. Simplemente que su función es excavar. Pues una computadora pues será más poderosa que nosotros para computar. Para eso está hecha. Pero eso no quiere decir que esté más cerca de nosotros que la excavadora. No sé si te he contestado. Sí, más o menos. Gracias. Un comentario respecto a esto, perdona, y que me parece muy interesante. En este argumento que dices que las máquinas nunca serán como los seres humanos. En las discusiones sobre la distancia o la imposibilidad de copiar el humano, surge siempre el tema de la voluntad. Y al hilo de lo que me comentabas sobre el feedback, yo creo que mucha gente fuera de nuestra disciplina no entiende el poder del feedback en cuanto a mecanismo de la voluntad, básicamente. Y yo creo que para nosotros nos falta un poco ser capaces de comunicar mensajes, digamos, cibernéticos fuera de nuestra disciplina y que lleguen a otros ámbitos para, digamos, unificar el conocimiento en general. Sí, estoy de acuerdo, porque además el feedback, la realimentación tiene una ligazón, un vínculo íntimo con la memoria. Un vínculo íntimo con la memoria. Y la memoria es algo esencial para hacernos humanos. O sea, algo que tendrían que alcanzar las máquinas para ser parecidas a nosotros o como nosotros es que sintieran el tiempo. Y eso estamos lejos de que eso ocurra. A mí me gustaría unirme a esta discusión importantísima que ha planteado Ricardo. Evidentemente, hoy por hoy las máquinas no van a sustituir a los humanos. No sabemos qué va a pasar en poco tiempo, pero las máquinas cambian también nuestros hábitos. Antes en el metro, en el autobús, todos iban leyendo el periódico, ahora todos van mirando la pantalla. Esto cambia nuestros hábitos. Y esto lleva a una reflexión casi filosófica. Estos hábitos cambian la sociedad y cambian el concepto de la moral, de la ética. Todo lo que hablamos de roboética, la ética en inteligencia artificial, ¿cómo Blas piensas que las máquinas, la automática, la inteligencia artificial, la robótica,
cambiará este concepto de ética social? Bueno, yo creo que hemos dado diferentes pasos, ¿eh? Y, por ejemplo, hoy, hace un par de días ha salido una ley, ¿verdad?, de protección de los animales, ¿no? Ahora hay que hacer un curso para tener una mascota, ¿eh? Cosas así. Yo soy de un pueblo pequeño. En mi infancia, vamos, a nadie se le ocurría, ¿no? Esas cosas, la concepción del animal era algo totalmente ajeno al hombre, ¿no? Y no se tenían. No quiere decir que no se quisiera un perro, se lo quería, pero un cazador lo mataba cuando no le servía, pero tranquilamente, sin sentir ninguna lástima, porque creía que había cumplido su función. Pues poco a poco yo creo que con las máquinas llegaremos a tener también nuestras leyes para las máquinas. Pero más importante, o un aspecto importante también, Carlos, es que como las máquinas están cambiando la sociedad, ¿eh?, estamos consiguiendo hacer lo que el diseñador de los robots de Ruhr hizo, ¿eh? Lo que no ha conseguido la naturaleza, lo ha conseguido él lo consiguió hacer. No máquinas complicadas, o sea, por una parte, las máquinas cada vez son más complejas y por otra parte, corremos el riesgo de que los hombres cada vez sean más simples. Con lo cual, evidentemente, la distancia empieza a reducirse. Y también los elementos morales o las consideraciones morales empiezan a reducirse. Pero claro, eso tiene sus peligros, ¿no? Tiene sus peligros. Bien. Bueno, esa temática yo opino que puede ser motivo de debate para echar horas y horas y quizás no llegar a ningún sitio, ¿no? Sí, sí. De todas formas, perdón, tal vez es el propósito más importante de esta serie de charlas, ¿eh? Sí, sí. Para no hablar en abstracto, ¿verdad? Pues ir estudiando, ir viendo, según mi punto de vista, según un enfoque, que se podrían hacer muchos, tanto como la clasificación que he citado en Borges, ¿no? Ir viendo cómo han ido surgiendo esas ideas que hoy dominan el mundo y que si es el caso, donde perdimos el enlace, ¿eh?, y nos quedamos con una simplificación de la idea original, que a lo mejor hay que volver al enlace. Cuando Turing o Shannon hablaban de su máquina o de su información, ellos tenían muy claro a qué llamaban máquina y a qué llamaban información. Y nosotros muchas veces ese enlace lo hemos perdido. Y no sabemos, ellos se pusieron muy claramente qué es lo que iban a tratar y en qué no se metían, ¿eh? Y nosotros queremos extrapolar eso a algo que ellos, y son gente muy inteligente, ¿verdad?, no quisieron ni meterse, porque no era es el problema que trataban. Entonces, con esta exploración, pues vamos a intentar ver dónde están esos puntos, esos enlaces que nos perdimos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ha pedido la palabra, creo que se llama Miguel Ángel Borrachero. Accede cuando quieras, activa el micrófono para... Sí, ¿se me escucháis? Sí, Sí. exactamente. Hola, buenas tardes a todos desde Extremadura, Blas, desde su tierra. Muchas gracias por la conferencia. A mí me ha gustado mucho la conferencia porque hace tiempo que no estoy en la universidad y he vuelto ahora. Estoy en el ámbito privado y quería hacerte una pregunta más en el corto plazo y quizás, pues aprovechando el guante que has lanzado de bajar a la tierra, ¿no? En todo lo que es robótica, pues ahora mismo en muchísimos sectores, tú has hecho referencia a muchos de ellos a lo largo de la conferencia, pues hay un desarrollo muy importante, ¿no? En la logística, en la industria, en la medicina, etcétera, ¿no? Quería aprovechar o aprovecharme, no sé exactamente cuál es la palabra de tu conocimiento y tu experiencia internacional. En el corto plazo, ¿cuál crees que pueden ser sectores, digamos, no sé si disrupciones o de revoluciones o de desarrollo
más amplio de la robótica de lo que conocemos en la actualidad, ¿no? Que pudieran sorprendernos. Aunque es una pregunta difícil, pero quizás tú puedas darnos alguna indicación. Me resulta difícil responderte. Desde luego hay uno que tengo clarísimo. En la medicina y en todo el ámbito social y de salud, ahí va a estar. Y va a estar, si lo hacemos bien, para beneficiarnos todos. Yo qué sé, pero más que la robótica, la imbricación de la máquina y el hombre. Si todos conocemos a alguien que, por ejemplo, tiene Parkinson. Recordaréis que hasta bueno, todavía se seguían haciendo órtesis, ¿verdad? Que eran enormes, pesaban mucho, se ponían en el brazo, tenían unos filtros para evitar los temblores y tal. Claro, eran caminos que había que recorrer, caminos que había que recorrer. Pero hoy ya se empieza a poner un dispositivo en el cerebro y se quitan los temblores. Entonces, lo que era antes robótica, ahora no sabría cómo llamarlo, porque ya no es un robot que se pone por fuera, un brazo robótico, una parte robótica que te ayuda a no tener temblores, sino que se actúa directamente sobre tus células nerviosas y se te quitan los temblores. Y como eso habrá muchas otras cosas. Eso yo creo que va a ser lo principal. Lo principal yo creo que ha sido que, no digo la robótica, hasta ahora, incluso hasta ahora, todo el mundo de las máquinas está afectando a nuestro entorno. Pero a partir de ahora nos va a afectar a nosotros directamente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Nada. Bueno, pues si nadie tiene nada más que consultar o exponer, pues si te parece, Blas, damos por finalizada esta primera sesión. Muchísimas gracias en nombre de CEA y en el mío propio pues, por haber tenido esta iniciativa y que, bueno, que esta primera sesión a mí me ha encantado, me ha fascinado. Vamos. Yo creo que por lo que veo en los comentarios del chat, pues creo que fue así para todo el mundo. Es algo muy general, vamos. Pues nada. Muy bien. Pues os espero dentro de una semana y que sepáis que aquí no hemos terminado, sino hemos empezado, además. Eso es. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias a Venga. todos por asistir. Adiós. Buenas tardes.